Hey, 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 bienvenidos todos a un capítulo más de Cortocircuito. Para mí es un honor otra vez estar en el escenario con una invitada esperándome ahí. Muchísimas gracias por conectarse. Para nosotros es muy importante que ustedes estén del otro lado porque siempre decimos que cuando ustedes se conectan es cuando se cierra el círculo del cine, cuando ustedes ven los cortometrajes. Nosotros hemos ajustado algunas para que no nos pase lo mismo de la vez pasada. Ya todo está arreglado, afortunadamente Juan con nosotros. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que no me conocen. Mi nombre es Adriana Yanquén, soy realizadora audiovisual y pedagoga. Además de eso, trabajo en la productora Los Monstruos del Cine SAS, que nos encargamos de hacer documental con contenido social, político y para ayudar a todas esas comunidades, civilizar el trabajo que se hace y para compartir con ustedes todas esas historias que están ahí rondando y que muchas veces no son vistas por nadie. Entonces, felicitaciones a todos nuestros realizadores que nos han acompañado. Cortocircuito es un espacio, es como una serie de encuentros virtuales en los que invitamos a realizadores jóvenes a que nos muestren su obra. Vemos la obra, vemos el cortometraje y luego dialogamos y reflexionamos con ellos acerca de sus procesos creativos, de las cosas que les gustan, de lo que les intriga y de sus películas, por supuesto. Entonces, este espacio fue gracias a la beca de Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura y es producido por Los Monstruos del Cine SAS. Hoy no me voy a extender más en esta presentación porque tengo ya a mi invitada aquí. Entonces, Juan, por favor, muéstrame a Valentina. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola Adri, ¿cómo van? Muchas gracias por esa Bueno, invitación. muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tú eres, para no equivocarme, voy a mirar aquí, maestra en artes visuales con énfasis en expresión audiovisual de la Javeriana, ¿sí? Correcto. ¿Ya graduada y todo? Sí, hace ya un año de haberme graduado. Buenísimo. Y el cortometraje que tenemos hoy es tu tesis de grado, ¿verdad? Exactamente. Listo. Antes de irnos a ver la peli, quiero que me cuentes por qué elegiste el documental, porque lo que vamos a ver es un documental. ¿Por qué te intriga el documental? ¿Por qué te gusta lo real? Indagar en esas cosas sobre la realidad. Cuéntame. Bueno, a mí el documental me llama mucho la atención porque siento que no es solamente como un género, por decirlo así, que se diferencia de la ficción, sino Ujú. que es un mundo por explorar, ¿sabes? Como que uno puede hacer muchas cosas en el documental. Uno puede animar, puede incluso también hacer ficción, puede hacer performance, puede dibujar. Hay como una cantidad de cosas que uno puede hacer dentro del documental y además yo siento que uno está muy cerquita al espectador, ¿sabes? Como Ujú. que uno va de la mano con él, le cuenta algo, de pronto algo personal o algo que investigó, sí, como que invita al espectador a que lo acompañe en un proceso y eso es lo que me parece tan bonito del documental. Súper, chévere. Y ahí me enganchas una siguiente pregunta que es, hablaste del performance. ¿Por qué autorreferenciarte? Porque realizadores audiovisuales tienen algún cierto, no les gusta estar delante de la cámara, sino detrás. Pero en tu caso, en la peli que vamos a ver ahorita, muy autorreferencial. Tú eres delante de la cámara puesta y eres protagonista de ese documental. Entonces, por qué llegaste a ello? Yo creo que fue una decisión que el mismo documental me hizo tomar, ¿sabes? Como que en el proceso de la investigación vi la necesidad de que, o sea, la pregunta partía de una cosa mía, entonces, ¿por qué no mostrarme a mí en ese proceso, ¿sabes? No Uh mostrar -huh. a alguien más o no hacerlo como algo ajeno a mí, no, porque es algo que me está pasando a mí, es una pregunta que me atraviesa como mujer, como persona, entonces, ¿por qué no mostrar mi proceso y mostrarle al espectador y revelarme como, vean, esto es lo que me está pasando, esta es mi pregunta y quiero que ustedes me acompañen en esto? Bueno, entonces, si te parece, vamos a ver la peli.
vamos a ver el cortometraje Lecciones de los martes de Valentina Bautista Gómez, directora que nos está acompañando en este espacio. Vamos a ver el cortometraje que fue ganado Festival Embrión 2020, también adicional. Entonces los invitamos a que lo vean, que lo disfruten, suban el volumen, como siempre les digo, a su televisor, pónganse en audífonos, disfruten la película y ya en un ratico nos vemos otra vez aquí para hablar Valentina y explorar un poquito sobre su proceso creativo, sobre qué le intrigaba en ese momento para hacer la peli y qué le sigue intrigando ahora. Entonces, vamos a ver la peli, Juan, si te parece, y ya nos vemos. Mira la cámara, estás mirando por otro lado. Listo, sí, más cerquita, acérquese un poquito. Eso. A la una, a las dos, a las tres. Entonces él nos decía que nos ubicáramos ahí, que nos cogiéramos para tomar la foto del matrimonio. Se crearon allí, en la Salpêtrière, cuerpos para una imagen por culpa de una urgencia, la urgencia de tener que parecerse a un momento. Y con eso en mente empiezo. Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio. Para recién se están, acabamos de ver el cortometraje documental Lex de los Martes, dirigido por Valentina Bautista, que nos acompaña esta noche. Ya vamos a hablar con ella respecto a la peli, es que la hayan disfrutado. Para nosotros fue interesante pues, primero ver el corto y era Valentina aquí para sobre su proceso creativo y sobre sus como indagaciones acerca de la mujer. Pero dame un segundito que quiero saludar a algunas personas que están conectadas en nuestro en vivo. ¿Quién está por aquí? Saray Londoño, a María Fernanda Bernal, a Fabián Romero, Lorena Caipa, Laura Morales, Iván Bequia, que fue uno de nuestros invitados en los capítulos pasados. Leonardo Velázquez, Artu Cuara, Paola Méndez, a todos ellos muchísimas gracias por estar conectados en este espacio. Y Valentina, cuéntame por qué te indagarás a la mujer, porque antes he hecho un cortometraje que se llama Algo Normal, pues exposición museológica que se llama Sujetadores, pero ¿por qué te interesa indagar acerca de la mujer? Bueno, yo tengo como una teoría y es que cuando yo empecé a estudiar artes, a mí lo que más me gustaba era como romper esa brecha entre el arte y como la realidad, ¿sí me entiendes? No quería que hubiera una Valentina artista y una Valentina que es la que te está hablando acá. Entonces, siempre mis obras he tratado de que sean cosas que realmente me atraviesan como persona. Claramente soy mujer, tengo preguntas, me interesan ciertas cosas y de eso como que parto para, pues, como para comenzar mis procesos creativos. Entonces, eso creo que es lo que
explica un poco por qué este documental me atraviesas como a mí a una pregunta que me ronda la cabeza. Ok, y ya que hablas de preguntas que te rondan la cabeza, ¿cómo llegaste a pensar en esta peli? ¿De dónde surge, de dónde nace esa chispa para esa premisa que ya nosotros como documentalistas, de dónde nace esa pregunta? Digamos que primero, de un tiempo para acá, como que me empezó a interesar muchísimo el archivo. Y Ujú. claro, uno cuando le empieza a interesar, uno el primer archivo que se remite es al que tiene en la casa. Entonces empiezo a ver mis fotos, empiezo a ver mis fotos familiares y veo que, digamos, a pesar de las generaciones, las posiciones de las Ujú. chicas y de los chicos también, todas son muy similares. Yo me veo en las fotos y a veces decía como, yo realmente o sea, no dispongo mi cuerpo de esa manera, yo no me siento así, yo pues no todo el tiempo estoy súper peinada, súper arreglada. Entonces, Ajá. como que eso me empieza a interesar un montón, como que me veía y sentía que realmente no era yo la que estaba apareciendo ahí, pero pues se supone que esa foto mostraba la realidad de mi familia, ¿no? Es como la evidencia Ajá. de lo que es mi familia, pero pues realmente yo no lo sentía así y ahí es como donde empieza toda la investigación y todo esto Eso, para el documental. eso te quería preguntar, me hizo el paso perfecto. Quiero saber un poco acerca de ese proceso de investigación. ¿Empezaste a grabar e ibas encontrando cosas o hiciste una investigación previa? ¿Cómo fue ese proceso de producción del docu? Ya de irte a grabar de una, aunque, ojo, detrás de cámaras Valentina me contó que durante la pandemia, entonces, ¿cómo fue ese proceso de producción del docu? Sí, fue muy simultánea la producción con la investigación. Em, Ujú. digamos que se me ocurría algo, lo hacía, lo grababa y de pronto eso me llevaba a otra cosa, incluso editando el mismo documental que ahí se dan cuenta, descubro otras cosas, ¿sí? Entonces es un proceso como que, sí, es mi proceso como de ir analizando esta pregunta, esta inquietud y Ujú. ir recorriendo todo esto, irme hasta la historia de la fotografía, irme a un lado, al otro, con mi familia, con mis amigas, empezar como a saltar a un lado del otro y ir explorando muchas posibilidades. Y Y fue en esa, pandemia, perdóname. sigue. No, lo de la pandemia, como que, claro, yo estaba haciendo este documental, llega la pandemia y claro, todo es caos porque uno dice, bueno, ¿y ahora cómo va a grabar? Ya no puedo salir, estamos encerrados, pero creo que trajo cosas muy positivas. Bueno, tal vez muchas ideas de las que tenía o sea, pues ya no se pudieron hacer, pero surgieron otras, también siento que me conecté conmigo misma, ¿no? En muchos sentidos, me empecé a analizar más, salió esto de la voz, como que me empecé a escuchar a mí misma. Y también como esta parte del final del documental donde hay muchas mujeres, también como que la distancia igual hizo que eso nos reuniera, ¿sabes? Y en medio de todo fueron cosas positivas también como para la película, también como para mi proceso de crecimiento en este documental. Buenísimo, buenísimo. Y me das pie para preguntarte por dos cosas que tocaste justo ahí y es decir, quisiste hacer un documental de ensayo en el que te vales del material de archivo familiar. La primera, ¿cómo es esa recolección de ese archivo, encontrarte y redescubrirlo? Porque uno a veces cuando llega la gente de visita tradicional, papá les hace álbumes y uno ya se sabe de memoria las fotos, pero redescubrirlo y verlo con otros ojos, ¿cómo fue ese proceso? Ya como con los de documental y con los ojos de crítica, no, más bien reflexionar acerca del papel de la mujer. Y por otro, ¿en qué momento decidiste usar voz en off y voz en off tuya? Que no es fácil, ¿no? Sí, no. Bueno, sí, lo que tú dices es súper importante, como redescubrir el archivo, ¿no? O sea, como que uno lo vio muchas veces, lo tiene ahí guardadito en un cajón, además Ujú. súper cuidado.
y volver a cogerlo y verlo de otra manera. El primer paso que yo hice fue irme a lo más básico, que era describir la foto, ¿sí? Entonces, qué tenía puesto, cómo estaban mis manos, cómo estaba sonriendo, cómo estaba mi cabello, tenía aretes, no tenía aretes, y encontrar detalles y preguntarse por qué esos detalles fueron así. Y luego me doy cuenta que, claro, que hay como unas instrucciones que hay detrás de esa foto. O sea, la foto no es el producto final como tal. Detrás hay todo un dispositivo que la conforman y que no se ven realmente cuando uno pues la tiene en las manos. Y eso era lo que yo también quería como visibilizar, ¿no? Como quién está detrás, cuáles son las instrucciones que hay detrás, qué hay también detrás de toda esta dinámica del dispositivo fotográfico, de la fotografía como tal. Entonces, claro, ya coger el archivo y ver el trasfondo, pues abre como muchas puertas y muchas preguntas además, que eso es lo chévere. Listo. Y respecto a la voz, Y que la era la voz. siguiente pregunta. Ajá. Sí, eso fue todo un acontecimiento. Yo soy una persona súper tímida, no, no me gusta hablar en público, no me gusta aparecer en cámaras. Entonces era un reto para mí tener que hablar y también escucharme. Eh, entonces yo decía, claro, estoy hablando de mí, estoy hablando de mi proceso, pues es raro que otra persona incluso, pues como que narre esto, ¿no? Siento que no lo narraría de la misma Claro. manera que yo lo haría. Entonces, pues como que me vi en la obligación, de nuevo la película me obligó a, y luego me empieza a venir todo esto de cómo debería hablar, con qué tono de voz, cómo tengo que hablarle a esa persona que me está oyendo, ¿será que me está tomando en serio? ¿Será que no? ¿Qué palabras uso? Entonces se viene todo esto y otra vez sale la pregunta de cómo estoy apareciendo yo ante los demás, pero con mi voz. Ajá. Entonces, pues también fue un ejercicio como de sentarme, escucharme, grabarme muchas veces, leer. Entonces, pero fue un proceso muy lindo, ¿no? Como que al final uno se obliga a hacer eso que no quiere, pero que al final trae cosas buenas y muchos aprendizajes. Claro, no, pues, o sea, yo me imagino que decidiste poner ese inicio de la peli en la que dices que para ti fue muy difícil empezar a contar la peli con tu voz, escucharte. Me imagino que de ahí parte todo. Que en la misma película te va hablando y te va exigiendo, es que las películas son casi como hijos, que te van exigiendo cosas y van creciendo y tienen su propia forma, Total. su propia naturaleza. Y no solo, supongo tú que maestra en artes visuales, supongo que no solo sucede con las películas, es a lo que me dedico, pero supongo que en distintas disciplinas del arte, como que la película te va exigiendo, te va diciendo, no, por acá no quiero ir, me gusta más este lado, entonces como va cediendo un poco también como director. Eso estaría sobre tu posición directora y qué tanto cediste, qué tanto no cediste. No, yo creo que se dio Respecto bastante. creativo voy a dejarte llevar. Sí, ¿Sí? sí, tal cual. Yo me dejé llevar, sabía que era un proceso difícil, era también incomodar a otras personas, era tal vez no hacer cosas que no me emocionaban tanto, pero es chévere cuando uno lo hace y se da cuenta de cosas, me doy cuenta tal vez de esa incomodidad precisamente de la que hablo, digamos, más hacia el final de la película, como si estoy haciendo un ejercicio que iba para un lado, pero yo me di cuenta de otra cosa, porque mi cuerpo mismo me lo dijo, ¿sabes? Y eso es súper chévere, es muy chévere como hacer conciencia de ese tipo de cosas. Y eso creo que se lo agradezco mucho a la película. Y eso es lo chévere de dejarse también como llevar. Y escuchar mucho lo que uno está haciendo, eh, también probar mucho. Entonces, sí, creo que me dejé llevar bastante. Hubo mucho material, por ejemplo, que no usaste, que grabaste y que no usaste en el montaje. Sí, sí, pues no mucho. Digamos que muchas de las cosas que hice sí fueron muy planeadas, pero antes, como el inicio de la investigación, sí hacía ejercicios chiquitos que se quedaron en eso, como en ejercicios que tal vez evolucionaron más adelante,
pero que fueron como un primer paso. Entonces sí hubo como grabaciones con otras personas, incluso con modelos profesionales. También hice como una recolección de unas fotos que se desechan, o sea, no son las que se muestran, sino las que desechan. Entonces todo eso y pues claro, ese material queda, pero es como parte del proceso, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ahora quiero leerte un fragmentico chiquito que me llamó la atención de la voz en off de una parte de tu película, y es que dice, él como sujeto que mira y la como objeto a ser visto. ¿Tú sientes que se mantiene ese poder en la actualidad a pesar de hay una reinvención de poderes? ¿Es que se Em, mantiene? pues en parte sí, en parte no, creo que depende, ¿no? Em, Ajá. Siento que todo esto de la fotografía es una cosa que hemos normalizado mucho y que también está muy codificada, ¿no? Que es también como lo que trato de dar Ujú, cuenta en el documental, como que ya hay unas formas de aparición y unas maneras, unos encuadres específicos, unas poses específicas, y se queda como, o sea, lo importante es el producto final y no se da cuenta de por qué uno hizo lo que hizo. Como históricamente sí fue así, como el hombre el que tomaba la foto y la mujer que estaba al frente posando, ¿no? El que ujú, veía también en la pintura. Y incluso en los libros y en la historia del arte uno lo que lee son nombres de hombres, son muy pocos los de las ajá. mujeres. Y de pronto sí, las hubo y están ahí, pero nunca se dieron a conocer precisamente por eso, porque eran mujeres y debían estar frente a la cámara y no detrás de la cámara. Claramente ahora tenemos fotógrafas maravillosas que incluso hablan del tema, incluso más atrás como Cindy Sherman, por ejemplo, que yo creo que ya pues rompió también un poco con esto. Ujú, Y, y yo creo que en la medida en que uno se es consciente de que está siendo objeto, por ejemplo, como que ya marcas como una pauta, ¿sabes? Como ya soy consciente y yo decido si quiero serlo o no. Pero pues ya ser consciente dice mucho. Pero cuando es inconsciente, pues ahí se queda. Y siento que eso pasa mucho, que todavía es algo muy inconsciente en muchos aspectos, como que sigue siendo la foto que solo importa lo bonita que se vea, pero no importa qué pasa ahí, como a nivel de género y socialmente. y tú ya no, ya eres consciente total después de esta investigación, eres totalmente consciente de que estás siendo grabada y tienes que posar preciosa para la cámara, o porque ahorita me dijiste si ya ni subes fotos a Instagram porque siempre No, estás como condicionada a, esa, a sí. estar. Digamos que yo no saqué como una conclusión de todo esto, ¿sabes? Yo todavía no sé si debería o no debería posar. Como que quedó la pregunta, quedó en mi mente y es algo que todo el tiempo me ronda en la cabeza cuando aparezco en la foto. Es como, yo hice un documental sobre esto y estoy posando otra vez frente a la cámara, pero esta vez estoy consciente de que lo estoy haciendo, ¿no? Y eso, digamos, es un poco lo que yo trato de hacer al final de la película, que son mujeres que están posando de una forma súper tradicional, pero son súper conscientes que están siendo miradas y que están posando de cierta Ujú. manera para esas personas que la están mirando. Entonces creo que ahí radica como un poco la diferencia. Bueno, súper. Me quiero volver un pasito hacia atrás y estamos hablando sobre los roles y tú nos hablaste sobre el rol de la mujer y sobre el rol de, pero solo nos referimos al arte. Quiero que hablemos un poquito más allá del arte porque tiende muchísimo, muchísimo más allá. Esos roles que te hago la misma pregunta, pero ya pensando como en sociedad, ¿que esos roles se han roto o que se han rentado en algunos casos? Sí, yo creo que actualmente se, se ha roto un poco todo eso. Ya lo que vuelvo a lo mismo, como que ya la gente es consciente del hecho, ¿sí? Entonces ya no solo lo asumen y Ujú, ya no es como me toca hacer así, sino es por qué me toca hacer así. Entonces, muchas personas han ya roto con esto de que el hombre tiene unos roles y la mujer tiene otras y creo que incluso actualmente es una de las discusiones más grandes que hay en el momento, ¿no? Y eso ujú. es chévere que ya, pues,
ahora eso sea una discusión grande, que la gente hable de eso, se lo piense y sobre todo yo creo que eso es lo realmente importante, que al menos la pregunta esté en la cabeza. Sí, exacto. Al menos que no tengamos todavía la respuesta, pero que sea reflexión y que sea positivas, cosas negativas, que se junten. Creo que ahí es donde está, supongo que tú dijiste ahora, la conclusión, tú no has llegado a ninguna conclusión todavía, ya eres consciente. Exacto. Y a esto es a lo que tenemos que llegar. Quiero hablar un poquito de historia, porque hay mucha historia del arte en tu peli. Sí. Y quiero hablar de lo que tú mencionas como la histeria, que hablando un poquito, la etimología griega de histeria viene de útero, y Platón creía que el útero era como un animal, de la posibilidad de concebir y no eran madres, pues entonces ese animal empezaba a consumir todo el cuerpo y entonces eso era lo que genera histeria, ¿no? Así nace ese tema en principio, pero tú mencionas algo en tu peli, la Salpêtrière. Entonces, ¿cómo llega eso a tu peli? Es importante porque es casi el cierre del docu. Entonces, ¿por qué es importante eso? Sí, digamos que esta historia yo la leí desde un autor que se llama Didi Uberman, que él habla sobre la Salpêtrière, y es un hospital psiquiátrico especial para las mujeres, ¿no? Y es porque, claro, están sus señores esposos con sus señoras esposas y ven que de repente su esposa no está tan calmada como les gustaría que esté. Empieza a tener comportamientos un poco desagradables, empieza a gritar y claramente no les gusta. Entonces los llevan a este hospital a que les revisen a ver qué es lo que está pasando. Los médicos, todos hombres además, las empiezan a examinar, les empiezan a tomar fotos a ver qué es lo que tiene. Y sí, todo esto viene desde que es un problema que viene desde el útero. Y esto viene desde incluso mucho más atrás, ¿no? Es como los egipcios, hay una historia muy terrible que es de los egipcios, que cuando veían así a las mujeres, lo que hacían eran como fumigarlas con excremento masculino para calmar el útero. Sí, entonces después vienen los griegos, que viene Platón, como tú describiste, y dice que esto es un animal, hay que calmarlo, y luego llega Hipócrates, que es como el padre de la medicina, y dice como, para que calmemos esto, hay que casarlas desde una edad muy temprana, y si están viudas, que se vuelvan a casar, porque cuando están con el hombre, ya se calman, ¿sí? Como le bajan. Y después más adelante salen como estos manuales de buena conducta, ¿no? Que ya empieza a ser como cómo debería ser la mujer, cómo debería comportarse, cómo debería hablar, qué debería hacer, qué no debería hacer, que también es de una creencia, que viene desde una creencia muy como judío-cristiana de que Eva se comió la manzana y por eso hay que como calmarla y controlarla. Entonces, de ahí es la histeria, ¿no? Como una mujer que toca controlar porque está salida de lo que debería ser. Y es muy chévere esa historia porque Didi Uberman dice que la histeria es una enfermedad que fue inventada por los médicos, no porque sea realmente una enfermedad, sino que así decidieron llamarle a esta como exaltación de la mujer. Cuando una mujer se revela, grita, le grita al hombre, no quiere hacer lo que le toca. Claro. Y estos fotógrafos empiezan a tomarles fotos y ellas muy inteligentemente empiezan a hacer lo que a ellos les gustaría ver. Entonces ellas quieren ver una pose súper exótica de ellas partidas, no sé, como si fuera un exorcismo, entonces lo hacen, solo para que las dejen quietas y ya no les tomen más fotos. Y eso es genial, o sea, ese punto es extremadamente súper, porque qué chévere ser una histérica, ¿no? Como ser consciente de nuevo de que esa persona quiere algo, yo se lo doy, pero sé que no es así. Y soy consciente del hecho. Entonces eso es lo bonito de esa historia de la histeria. Es fascinante, la verdad. ¿Y por qué, digamos, en qué momento decides cómo vincular esa historia que a ti te parece chévere, que es de la historia con H mayúscula? ¿Cómo logras vincularla y relacionarla con lo que tú estabas contando, con tus intereses y con tu película? Por el dispositivo fotográfico, digamos que yo vi en el dispositivo fotográfico
como también una forma de control hacia la mujer. En la histeria lo hacían, ¿no? Las ponían enfrente de la cámara para que actuaran de ciertas maneras. En la fotografía Ujú. familiar, cuando se pone la cámara enfrente de la familia tiene que actuar de una manera, tiene que asumir unos roles, ¿no? Entonces, Ajá. me acuerdo mucho cuando estaba revisando el archivo y veía estas fotografías súper antiguas de la mujer sentada como con las manos en las piernas y el hombre atrás como con un pecho alto, ¿sabes? Y Ajá. entonces empieza a ser como una puesta en escena, ambas son puestas en escena para ese dispositivo fotográfico y para que esa foto como que sustente una idea. Entonces el de la Sí. histeria era esa cuestión médica, esa enfermedad. Era como, claro, miren, la histeria es esto, esta mujer torcida es la histeria. Y Ajá. esta familia, pues es familia, esto es familia. Entonces siento que ahí se Esta relaciona mujer mucho. que sí tiene a su hombre al lado, ¿sí? Ya eso. Ujú, O sea, esto es la histérica mencionando ahorita y esta que está con su marido sentadita con el esposo atrás, entonces sí es una mujer políticamente recta, si se puede mencionar así, ¿sí? exactamente, tal cual. Y todo mediado por ese dispositivo fotográfico, que de nuevo, claro, hay alguien detrás, ¿no? Entonces, en el de la histeria estaba el médico y acá puede ser el padre o el fotógrafo, siempre es alguien que da instrucciones para esa puesta en escena. Entonces, creo que ahí fue donde encontré como el clic entre las dos cosas y me pareció fascinante porque además como que la histeria sea una historia de mujeres y también como que me interesó sobre la pose femenina específicamente, de por qué el cuerpo femenino se tiene que posicionar de ciertas maneras. Si tiene vestido, tiene que estar con las piernas cerradas, no puede estar despeinada, tiene que estar maquillada. Sí, entonces, eso es como donde encuentro ahí como la conexión y genial, me parece como vincularlas y explorarlas. Y sientes que de algún modo, no sé, se me ocurre, que esto pueda ser una forma de resistir mujer para ser ella misma, encontrarse allá lo que pasaba, por ejemplo, con las mujeres que hacían lo que el hombre quería para que las dejaran en paz. ¿Sientes que hay algún tipo de resistencia ahí o no? De resistencia, ¿sí? Ujú. O sea, como resistencia a estar o a ser un objeto y a, no sé, hacer lo que el hombre quiere que sea o lo que la sociedad le pone, ¿sí? No Sí, sé. sí, total. Y me parece una forma de resistencia muy inteligente por parte de las histéricas. Tal vez no eran conscientes o no sé, no lo sabemos, sería genial saberlo, pero me parece muy inteligente como esa forma en que lo hicieron, como que no, o sea, como esa molestia que tenían a que les tomaran fotos y las cogieran y las analizaran, no se rebelaban gritándoles al médico, sino por el contrario, hacían lo que ellos querían para que ya las dejaran en paz. Era como, listo, mira, Ujú. pero sé que lo estoy Esto es haciendo. lo que quiero. Sí, no lo estoy haciendo porque Ajá. me lo impone, sino porque yo misma lo decido para mi tranquilidad. Eso me parece genial. Ujú. Y quiero volver un poquito y al proceso anterior a realizarla. Me pregunto qué ha suscitado ese ser consciente para ti y para tu familia hacerla. ¿Cómo fue eso, el enfrentarlos a ellos a estar frente a cámara y qué reflexiones han habido después de la peli o tú sientes que todo sigue siendo igual? No, no, claro, yo sí siento que cambió mucho. O sea, digamos que también mi intención no era buscar un culpable o juzgar a alguien, juzgar a mi papá, juzgar a mi pareja. Claro que no, sino siempre era en pro de miremos esto, reflexionémoslo, porque es una cosa que Ujú. pasa súper inconscientemente, ¿sí? O sea, todos lo hacemos porque así Sí, no lo han enseñado, pero no porque seamos conscientes de hacerlo, ¿sí? sí, Entonces, sí, eso sí. es chévere. Cuando uno toma conciencia y uno ya lo piensa, creo que ahí hay una ganancia. Entonces, digamos, acá en mi casa ya es como, ya hay más respeto, ya no hay como, o sea, pues respeto como en ese sentido, ¿sí me entiendes? Como ya no hay como el rol del padre, de la madre, no, ya las cosas se empiezan a disolver un poco más, se empiezan a hablar de los temas, eso es chévere, como poner el tema sobre la mesa y discutirlo y saber qué piensa la familia sobre esto. Ya tomar una foto ya lleva muchas reflexiones.
Entonces eso está chévere. Ya no es como una acción banal que se hace por hacerla y ya, sino que ya uno repiensa muchas cosas, que creo que es lo importante. O sea, en los cumpleaños ya está la reflexión acerca de cómo pienso. Ya uno sabe cómo posaba diciendo sobre eso, sí. Bueno, ahora quiero preguntarte algo. Ya, bueno, les contamos a nuestra audiencia, Valentina ya se graduó, fue de grado, lección de los martes, pero me pregunto si tienes y si sigue o continúa interés hablar sobre o ya digamos que paró, ahora estás sobre otras cosas. Ahorita nos contaste que qué haces y todos los artísticos que emprendes casi siempre o te atraviesan a ti, pues porque tú eres el autor y ahí es donde nace el punto de vista particular artista, ¿no? Pero ¿te sigue interesando el tema de la mujer o ya estás con otra línea, otra? Sí, sí, claro. O sea, yo creo que en mi diario vivir hay muchas cosas que me atraviesan como mujer, de las que me cuestiono y tal vez es un ejercicio que debería empezar a hacer y es como anotarlo para después como tal vez emprender otro proyecto, pero me parece muy bonito eso porque yo no era realmente consciente de toda esa situación, creía que era algo como muy ajeno a mí, ¿sabes? Pero cuando ya te atraviesa y te llega la pregunta y empiezas a explorar como todo este tema, es súper bonito, en serio es muy lindo como ser consciente de las cosas, de pronto explora un poco el feminismo, que uno siempre lo tiene súper estigmatizado, ¿no? Entonces, como es algo que no, que uno no se tiene que meter allá, pero ¿qué pasa si uno esas preguntas le empiezan a atravesar? ¿Sí? Es muy bonito eso. Entonces, yo creo que sí, en mi diario vivir, en el trabajo, en la casa, como que hay acciones, hay cosas súper sutiles que me hacen preguntarme cosas que yo creo que pueden llegar a reflexiones pues mucho más grandes y que claro, me gustaría seguir como explorando. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esa cosa tan lejos, por ejemplo, tú lo mencionaste como el feminismo, que está ya tan así como tú dices estigmatizada, que usaste esa palabra y que sí. Cuando te toca directamente es cuando nace en ti el interés por ello y por contar algo acerca de ello. Total. ¿Sí? O sea, mismo pasaría, no sé, en casos anteriores hablamos sobre la guerra, y cuando te toca directamente es cuando te interesa. Por ejemplo, hablamos también sobre ese cautivo, sobre sentirse encerrado en sí mismo, independiente en el. Supongo que ahí es donde nacen esos procesos creativos y donde dices, voy a hacer algo sobre esto como artista, ¿sí? Sí, totalmente, total. Sí, yo creo que lo atraviesa uno, como que lo que digo, esas preguntas lo tocan a uno y lo obligan a buscar respuestas, a investigar, a meterse en otras cosas que tal vez uno no creía que se iba a meter, pero eso es lo chévere. Entonces, genial que a uno le atraviesen pues estas situaciones y preguntas para hacerlo reflexionar. Listo, voy a tomarme un espaciocito para leer a Catherine Janken, que nos escribe acá, nos dice, ahora hay muchas mujeres que se ponen en su posición y ya no se dejan de los hombres machistas, dicen. Lili Ducuara, gracias por estos espacios, no, gracias a ustedes por vernos. Y quiero saludar, a ver, a quién más veo acá, a Alicia Cepeda, Dayana García, Miaja, Juan Carlos Silva, saludos a todos ellos que nos están viendo. Valentina, ya se nos pasa el tiempo rapidísimo, siempre me quedo acá y me puedo quedar hablando muchísimo tiempo, pero no, nos cuéntanos qué estás haciendo ahora, qué se viene para ti, en qué andas trabajando, ¿tienes alguna idea como en remojo, en maduración? Bueno, actualmente me dedico a editar, animar. De nuevo, vuelvo al principio, ¿no? Como que a mí me gusta el documental por lo versátil que es y como explorar diferentes ámbitos me parece genial, como aprender de la animación, aprender del dibujo, entonces eso me parece chévere para después uno traerlo de pronto para un proyecto, llevarlo al audiovisual y entonces pues sí, ahorita estoy como en eso, mi idea es tal vez seguir estudiando, la historia del arte me fascina, entonces
espero poder como encaminarme ahí y ya, y pues también seguir creando. Creo que he pausado un poco como mis procesos creativos, pero pues claramente me gustaría volver a ellos y espero hacerlo pronto. Bueno, pues Valentina, muchísimas gracias por este espacio que hablaste. Ha sido súper enriquecedor, al menos para mí, sé que para la audiencia también, y dar consciente, como tú nos dices, ser consciente de todo esto que está tan interiorizado y que a veces ni siquiera pasa por nuestro cerebro, que es de por sí. Entonces, muchísimas gracias. Te dejo para que te dinos dónde te pueden encontrar, dinos tus redes, si alguien quiere saber más sobre tu trabajo, porque he hecho un montón de cosas, la pena revisarlas, entonces síganla y búsquenla. Entonces, dinos a dónde te pueden encontrar. Bueno, si quieren ver más cositas de las que he hecho, tengo un Behance donde pueden buscar por mi nombre, Valentina Bautista Gómez. En Vimeo también pueden ver algunas cosas, además de lecciones de los martes. Y si me quieren seguir en Instagram, Bautista Rara al piso vale. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a Valentín. Nosotros entonces continuamos aquí en el espacio. Acá me dicen tomar conciencia de mecánicas tan naturalizadas que el primer paso para a ver, voy a decirlo mejor. Tomar conciencia de mecánicas tan naturalizadas es el primer paso para cambiar las cosas. Sí, claro que sí. Ese es un comentario que nos dejan ahí y es totalmente cierto. Creo que la línea transversal que trabajamos acá y hablamos a Valentina. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Aquí termina nuestro cuarto capítulo de Cortocircuito, nuestra primera temporada. Ya estamos trabajando para tener una segunda temporada porque fue un espacio en el que nosotros prácticamente fuimos como un puente, los nuevos realizadores y la audiencia, y eso es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, que se vea el trabajo de los realizadores. Los monstruos nos vamos por un tiempito a la cueva a seguir desarrollando proyectos, no hemos parado ni vamos a parar, ya tenemos que queremos compartirles, pero a su tiempo, nos vamos a escribir un tiempo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante todas estas temporadas, durante estos ciclos. Ahora, a las 9 de la noche, ya en 15 minutos, empieza otro proyecto que estamos trabajando que se llama Anakia Media. Ahí vamos a estar con Anakia y con Estra, van a hablar con un chico que se llama Pavón, audiovisual también. Entonces, ya vamos a acabar acá. Simplemente van, se toman un café y regresan a Twitch, que va a estar súper chévere. Olviden, síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube, como Los del Cine. Les deseamos a todos ustedes un feliz año, un cierre año y éxitos para el próximo que viene. Nosotros síganos, estamos compartiendo las cosas. Un abrazo a todos, Enzo y Juan, pues y con esto damos cierre a Trata de Cortocircuito.